Bendiciones a todos. Comenzamos con el estudio del capítulo 3 del libro de Jacobo, mejor conocido como Santiago. Vamos a la escritura, libro de Santiago, capítulo 3, y dice, hermanos míos. Pero mire el título que algunas Biblias tienen en este capítulo 3. Y dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más riguroso, porque todos tropezamos muchas veces. Si alguno no tropieza en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si le colocamos riendas en las bocas de los caballos para que nos obedezcan, también dirigimos todo su cuerpo. Observad también las naves tan grandes y llevadas por impetuosos vientos son gobernadas por un timón muy pequeño, a donde el impulso del timonel desea. Así también la lengua es un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cuán grande bosque enciende un fuego tan pequeño. También la lengua es un fuego, el cosmo de la iniquidad. La lengua colocada entre nuestros miembros contamina todo el cuerpo y enciende la rueda de la existencia, siendo a su vez inflamada por el infierno. Esta traducción dice la Gehenna, porque toda naturaleza, tanto bestias como de aves, como de reptiles y de seres marinos, es domada y ha sido domada por la naturaleza divina, perdón, la naturaleza humana. Pero ninguno es capaz de domar la lengua del hombre, un mal inquieto, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a la semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, ¿no es necesario que estas cosas os sean así? ¿Acaso el manantial echa lo dulce y lo amargo por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco de lo salado brota agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tienes celo amargo y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que viene de arriba, sino es cosa terrenal, natural y demoníaca. Porque donde hay envidia y ambición egoísta, ahí hay desorden y toda cosa mala. Pero la sabiduría de arriba es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sincera. Y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen paz. Bendito sea el Señor. Sé que en la versión Reina Valera es un poco diferente. Pero cuando usted lee las palabras, las letras, es lo mismo, gloria al Señor. Pero vamos a hoy usar estas dos versiones para que podamos ir más allá y entender lo que Dios quiere decirnos en esta hora. Vamos a escudriñar la palabra. Bueno, para nadie es algo raro de que en cuanto abrimos la palabra de hoy, dice capítulo 3, la lengua. Y este no se trata un capítulo, cuando lo vamos a tratar de estudiar, no se trata de un capítulo de que nos enseña cómo hablar o cómo decir las cosas. Más bien este capítulo enseña
qué es lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? La fe no es algo, y lo hemos estudiado de diferente manera, que la fe no es algo que se cree mentalmente. Desde la perspectiva hebrea, la fe es algo que se cree, pero que también se camina obedeciendo. Se camina obedeciendo. Eso es lo que se llama fe activa, que traducido en hebreo sería emuná. Y el capítulo 3, más que enseñarnos una manera de usar nuestra lengua, cómo hablar, cómo decir ciertas cosas, es un examen, es un examen para todos. Es un examen que nosotros debemos de tomar, si no todos los días, al menos una vez cada tiempo. Es un examen de fe. Pero cuando nosotros estudiamos las palabras en sí tienen su etimología, su significado. Y cuando estudiamos el significado de las palabras podemos comprender más allá lo que nos quiere decir este versículo. Más allá de darnos nuestra propia interpretación, vamos a dejar que la palabra del Señor nos hable y que ella nos diga qué es lo que desea transmitir el Señor a través de estas líneas. Vamos a hacer un recuento. En el capítulo 1, el apóstol Jacobo le escribe a aquellos que están dispersos, aquellos que fueron sacados de Jerusalén por tribulación, por problemas. Y comienza el apóstol a escribirle de que no se asusten, que esto que ha pasado es necesario, porque va a producir en nosotros un mayor peso de gloria. Y comienza a hablar el apóstol de todas las cosas que un creyente debe pasar. En el capítulo 2 comienza a hablarnos de la fe, de que la fe sin obras es muerta, que si yo tengo fe tengo que mostrar mis obras. Y cuando terminamos el capítulo 2, caemos en este capítulo 3 que comienza hablando de la lengua. Y pareciera como si el apóstol cambió de tema. Está hablando de la fe, está hablando de las obras, pero ahora habla de la lengua. Y pareciera que fue un cambio radical. Pero no fue un cambio radical. Y lo vamos a ver en poco. Pero vamos a ir a la etimología de la palabra. Y vamos a tomar el texto clave o el encabezamiento de este capítulo. Y es la palabra lengua. Todos sabemos lo que es lengua. Vamos a ver desde la perspectiva hebrea lo que es lengua. La palabra lengua en hebreo es la palabra lashon. Y hay un término que se escucha mucho cuando uno comienza a estudiar la palabra desde una perspectiva hebrea, es lashon hara, que tiene que ver con la lengua mala, la lengua chismosa, la lengua calumniadora, pero más allá que de una lengua chismosa, más allá de una lengua calumniadora, es una lengua mala, una lengua que no es la que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero en el hebreo existen muchas formas interesantes de estudiar las palabras, porque nosotros hablamos de lengua y tenemos en español una sola palabra para definir la palabra lengua. Pero en el hebreo hay diferentes palabras para definir la palabra lengua. Y cada palabra nos va dando una perspectiva diferente. Lengua
Es el órgano que Dios puso en nuestros miembros, en nuestra boca, para nosotros pronunciar palabras. Una persona no puede pronunciar palabras, es una persona que no tiene lengua para hablar, ¿correcto? Entonces, lengua, Dios usa ese miembro para nosotros pronunciar palabras. Y si nosotros vemos el primer versículo, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y si nosotros vamos al último versículo del capítulo 2, el último capítulo, perdón, el último versículo del capítulo 2 de Santiago de Jacobo, dice el verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. La fe sin obra es muerta. E inmediatamente entramos al capítulo 3 y comienza Santiago a escribir y dice, hermano, no te hagas maestro. Es como si hubo un cambio radical. Pero el apóstol no cambió radicalmente. No cambió en lo que estaba enseñando, sino que trae una secuencia de enseñanza. Pero acordémonos que estamos hablando de una fe activa, de una fe que no es solo creer, es una fe que hace, que camina, que obra. Y no hay un cambio radical, sino que en el capítulo 2 el apóstol pregunta, dice, ¿cómo puedo ver tu fe? Porque está hablando de que la fe sin obras es muerta. Entonces, en resumen, el capítulo 2 de Santiago, de Jacobo, dice, ¿cómo puedo ver tu fe? Tú hablas de fe, ¿cómo la puedo ver? La respuesta que él nos da es, muéstrame tus obras. Si tú hablas de fe, me tienes que mostrar tus obras. Ahora, ¿cómo puedo reconocer las obras? Mediante nuestra conducta, mediante nuestras palabras. Entonces, el apóstol está dando una enseñanza magistral de sabiduría de Dios y nos está enseñando cómo nosotros poder reconocer cuando estamos alineados a la fe que Dios demanda de nosotros. Usted puede estudiar el capítulo 2 y lo estudiamos hace unos días atrás. Y está hablando de cómo nuestra fe tiene que ir acompañada de obras. Y dijimos que la fe que no se mide, que no se mira en la calle, no me sirve en el templo. Pero ahora el capítulo 3 nos enseña que así yo mire la fe en la calle, mi boca, mis palabras, mis actitudes tienen que mostrar la fe que profeso en la calle, la fe de la cual tengo en mi mente. Gloria al Señor. Entonces vamos a la etimología de la palabra. Dijimos que la lengua es para pronunciar palabras. Y la palabra, valga la redundancia en hebreo, hay varias palabras. Está dabar, que tiene que ver con la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios. En hebreo es la palabra, es dabar, la que crea. Pero cuando está hablando de palabras de nosotros, de nosotros como seres humanos que hablamos, como seres mortales, hay una palabra que se parece mucho a la que se usa para circuncisión, que es la palabra milá. La palabra milá es circuncisión, pero también se usa para describir la palabra. Gloria a Dios, valga la redundancia. La circuncisión tiene que ver con corte y tiene que ver con una señal de pacto que Dios le dijo a Abraham: de aquí en adelante todos los varones nacidos en tu casa mostrarán esta señal de pacto. Habrá un corte en su prepucio.
Y así habrá una señal física de que tú eres y has hecho un pacto con el Eterno. De esa misma palabra milá, que es corte, que es circuncisión, también hay y describe la palabra palabras. Decir que la manera que nosotros hablamos, de la manera que nosotros nos expresamos, también señalan un pacto, un corte que deja ver que nosotros somos hijos de Dios. La palabra lengua, dijimos que en su contexto hebreo es la palabra lashon. Y hemos venido enseñando que cada palabra en hebreo está compuesta por una letra hebrea. Cada palabra está compuesta con sus letras hebreas y que cada letra hebrea tiene un valor numérico y que en la gematría de la palabra lashon da un total de 386. Y esa letra, esa palabra hebrea lashon, que es lengua, está escrita con estas letras hebreas. La letra lamet, que tiene un valor numérico de 30. La letra shin, que tiene un valor numérico de 300, la letra Baf, que tiene un valor numérico de 6, y la Nun tiene un valor numérico de 50. Cuando unimos todas estas letras y las sumamos, da un total de 386. Esa es la palabra lengua, lashon. En gematría su valor numérico es 386. La palabra de nuestro Señor, Yeshua, nuestro Salvador, la palabra está escrita con la letra Yud, el número 10, valor numérico 10, Yud. La Shin vuelve a ser la letra Shin, que es el número 300. La Baf, número 6. Y el Ayin, que es el número 70. Sumamos todo esto y da 386. Entonces la palabra lengua y la palabra Yeshua tienen el mismo valor numérico de 386. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tiene el mismo peso espiritual y la potencia que tiene el nombre de Yeshua. Entonces, con nuestra lengua tenemos la capacidad de manifestar el carácter, la sanidad y la gracia de Yeshua, pero si la dejamos sin freno, podemos usurpar el trono del Mesías para traer destrucción. Por eso nuestra boca debe ser el megáfono del Señor y no del adversario. Bendito sea el Señor. Así que más que enseñarnos a hablar, el capítulo 3 es un examen para ver dónde estamos nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? Y voy a compartir esta pantalla de el PowerPoint. Bendito sea el Señor. Para que podamos ver un poco mejor la enseñanza de esta noche. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Libro de Santiago, capítulo 3. Libro de Jacobo, capítulo 3. Bendito sea el Señor. La verdadera espiritualidad no se demuestra solamente por lo que sabemos, sino en la manera que hablamos y reaccionamos.
El capítulo 3 de Santiago no es un capítulo, vuelvo y repito, que nos va a enseñar cómo hablar. No. El capítulo 3 de Santiago o de Jacobo es un capítulo que nos va a mostrar la radiografía de nuestro corazón, para que nosotros sepamos de dónde están saliendo las palabras que hoy pronunciamos. Y que la mayoría de nuestras palabras salen del subconsciente. Y solo a través de la palabra de Dios, solo a través de los pensamientos de la palabra divina podemos nosotros transformar nuestro consciente y así afectar nuestro subconsciente, que es el que nos hace o nos permite caminar, hablar y movernos en el día a día. La única manera de nosotros transformar nuestro subconsciente es que conscientemente aprendamos la palabra de Dios y la apliquemos a nuestra vida. Por eso en el capítulo anterior dice el apóstol escribiendo: no sean oidores olvidadizos. Y se acuerda que decía: porque el tal será comparado con aquella persona que mira el espejo, pero una vez que sale del espejo, se le olvida cuál era su rostro y tiene que volverse a ver en el espejo para verse nuevamente las imperfecciones o las cosas que están mal en su rostro. Nosotros en este momento que vamos a estudiar o estamos estudiando la palabra, el Señor nos ministra, el Señor nos confronta y podemos llegar a decir al terminar la clase y nos pasa todo: wow, yo sí debo trabajar en esto, yo sí debo trabajar lo otro. Pero llega mañana y se nos cruzó alguien por el medio. O en las redes sociales vemos algo que no nos gusta. Rápidamente, lo que está dentro va a brotar fuera. Y va a brotar a través de nuestra boca. El poder más grande que Dios le ha dado al ser humano son las palabras. Las palabras están cargadas de energía. No hay palabra tonta. No hay palabra inservible. No hay palabra. No hay palabra que no se pueda transformar. No hay palabra que no pueda crear. Y allí está el reto. Allí está el reto. El reto está en morir. Muchas veces nos enfocamos en otros pecados moralmente, que nosotros podemos decir: esto es pecado, aquel está robando, es pecado, aquel está adulterando, es pecado, aquel está maltratando a su madre, es pecado, aquel no está ayudando a su prójimo, es pecado. Sí, es verdad, la palabra lo clasifica como pecado. Pero más allá de eso, tropezamos más con la lengua que con esos grandes pecados. Y podemos poner miles de excusas. Pero Santiago, Jacobo, nos enseña a nosotros qué es lo que Dios requiere para nosotros. Y es tan puntual que hasta nos hemos llegado nosotros a engañar a nosotros mismos. Y yo puedo preguntar en esta noche, y hemos preguntado en diferentes lugares, y me han preguntado en diferentes lugares, y han preguntado en diferentes iglesias:
¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Yo sé que a lo mejor usted ha estado en alguna reunión, o a lo mejor usted ha estado en un evento y han preguntado cuántos tienen a Cristo en su corazón. Y los que estamos siguiendo las Escrituras, los que nos estamos congregando, los que estamos estudiando la palabra, rápidamente decimos: amén, amén, Cristo está en mi corazón. Pero el apóstol Santiago, el apóstol Jacobo, nos pega un frenón, nos da un freno de mano y dice: en verdad Cristo está en tu corazón. Si en verdad Cristo está en tu corazón, ¿quién es que te gobierna tu interior? Porque nuestra boca siempre va a revelar la sabiduría que está gobernando nuestro corazón. Y por favor, apunta estas 3 preguntas. La primera pregunta: ¿quién está gobernando mi interior? ¿Quién está gobernando mi interior? Usted la puede contestar para usted mismo en esta hora. Y sea sincero. ¿Quién está gobernando su interior? ¿Lo está gobernando el Espíritu de Dios? ¿Lo está gobernando, digamos, el enemigo? ¿O lo está gobernando usted? La segunda pregunta, perdón. ¿De qué fuente proceden mis palabras? ¿De qué fuente proceden mis palabras? Y la tercera pregunta: ¿qué clase de fruto está produciendo mi vida? ¿Quién está gobernando mi interior? La pregunta que dijimos al principio: ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿De dónde proceden mis palabras? ¿Y qué clase de fruto está produciendo mi vida? Leemos el capítulo y dice: hermanos míos, no os hagas maestro de vosotros, de muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mayor condenación. El apóstol no está desanimando a las personas a que sean maestros de la palabra. Para nada. Porque si hay algo que nosotros estamos haciendo en esta noche, es estudiando la palabra para poder aprender a aplicarla y poder enseñarla. Y la palabra maestro es una persona que instruye, es una persona que transmite un conocimiento, pero desde la perspectiva hebrea no es solo enseñar, transmitir un conocimiento, sino es guardar ese conocimiento, tener dentro de nosotros ese conocimiento. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 2, verso 7. Libro de Malaquías, capítulo 2, verso 7. Y dice así: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la instrucción, porque mensajero de Dios es, mensajero de Dios de los ejércitos. Dice que el sacerdote debía guardar el conocimiento
en sus labios y que su boca tendría que buscar la instrucción porque Él es mensajero de Dios. Mire clase de responsabilidad Dios les da a aquellos que enseñan la palabra, y no es tomarlo a la ligera, no es enseñar la palabra por enseñarla, no es hablar cualquier tontera, no es decir algo que suene bonito, no es decir algo que vaya a la moda. En la sabiduría hebrea, el que enseñaba la palabra guardar viene de la raíz hebrea shamar, y shamar también viene de la raíz que pronuncia la palabra puerta. Entonces el que enseña es esa persona que es una puerta de instrucción al pueblo, pero también puede ser una puerta contaminada para traer confusión al pueblo. Y algo que tenemos que tener muy claro en este tiempo es que no busquemos la posición de maestro sin comprender el peso de nuestras palabras. Porque por lo que enseñamos nosotros podemos acercar a una persona al conocimiento del Eterno de una manera balanceada, o también lo podemos alejar totalmente de la verdad. Santiago nos dice algo muy importante. Y vamos a seguir leyendo en el capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Jacobo, Santiago. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. El apóstol no está hablando sarcásticamente. Él no está diciendo que la persona no puede fallar o que la persona no debería fallar. Él dice que si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto. Y la palabra perfecto, ya miramos que no es alguno que no tiene ninguna falta, sino es la palabra también en hebreo. En griego es la palabra telios, que es una persona madura. Una persona madura no es una persona que jamás comete un error, no, al contrario. Una persona madura es aquella persona cuyo interior y exterior están aprendiendo a caminar en la misma dirección. Una persona madura es una persona que tiene un corazón progresivamente gobernado por Dios. Mire que estoy usando la palabra progresivamente gobernado por Dios. Porque no sé cuántos de los que estamos hoy acá tomando esta clase podemos decir que nuestro corazón es gobernado por Dios. Y la manera más real de probar si nuestro corazón está gobernado por Dios es escuchando con detenimiento nuestras palabras. Y no cuando somos conscientes, no cuando estamos en un ambiente calmo, tranquilo, apacible, sino en un ambiente donde nuestras emociones están aflorando, donde nuestra humanidad es golpeada. Y ahí es donde nosotros podemos entender qué está gobernando dentro de nosotros. Ahí es donde nosotros podemos darnos por sentado si en verdad Cristo está en nuestro corazón.
Y usted me dirá, pastor, es que eso es totalmente difícil o imposible. Imposible no es. Difícil sí. Imposible no es. Porque el mismo hombre que escribió esta carta, el mismo hombre que escribió esta epístola, Santiago o Jacobo, leímos en el capítulo primero cuando comenzamos a estudiar la introducción de Santiago o Jacobo, miramos cómo este hombre murió, que lo tiraron del pináculo del templo y como no se murió de la caída, lo comenzaron a apedrear. Y este hombre pronunció las mismas palabras que dijo Esteban cuando estaba siendo muerto, apedreadas también. Y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso Jacobo, Santiago, tiene el peso espiritual, el peso de un maestro, de escribir este capítulo 3 hablando de la lengua y diciendo que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Este es un varón que ha llegado a ser íntegro, que es capaz de refrenar todo su cuerpo. Y comienza el verso 3 y dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y así dirigimos todo su cuerpo. Mirad también, dice, las naves, y aquí hablando de naves, está hablando de barcos, tan grandes, llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Él está hablando de que aunque la lengua es un miembro pequeño, es un miembro no insignificante. Y no es insignificante por su tamaño. Es significativamente poderoso por lo que puede llegar a crear. Porque dijimos al principio que la lengua es el miembro que Dios nos dio para crear palabras. Y esas palabras, todas las palabras, son cargadas de energía para crear vida o para crear muerte. Y usted lo conoce en Proverbios, capítulo 18, verso 21. Y lo hemos leído 1000 veces, pero todavía no lo entendemos. Que el poder de la vida y de la muerte están, no que pueden, no que tal vez, no, están en la lengua, en la boca, y que comeremos del fruto de ella. La lengua tiene la capacidad de crear aquello que podemos comer. Y cuando nosotros comemos, nos nutrimos, nos llenamos de fuerza, nuestro cuerpo responde a las necesidades físicas que tengamos en este momento, a la deficiencia de suplementos que tenga nuestro cuerpo. Al comer nosotros satisfacemos todas esas necesidades. Espiritualmente hablando, cuando nosotros hablamos, cada palabra que sale de nuestra boca está cargada con energía para crear comida a nuestro cuerpo, pero también para crear muerte a nuestro cuerpo y a los que nosotros le hablamos. Dios lo habló de una manera diferente en el Tanakh, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, cuando lleva a un profeta, un hombre que en su boca tiene la palabra de Dios, y lo lleva a un cementerio y le dice que si esos huesos van a vivir, que si esos cuerpos van a vivir. Era imposible a sus ojos, pero Dios lo llevó para que él diera
constancia de lo que Dios había puesto, no en la boca del profeta, en tu boca y en mi boca. Estamos en la era de la neurociencia. Hoy se habla mucho de la neuroplasticidad del cerebro. Hoy se habla mucho del poder de las palabras. Hoy hasta entendemos y conocemos que lo que antes hacía nuestra abuelita, que le hablaba a las plantas, que le hablaba con cariño, y mirábamos cómo la reacción de las plantas, aparentemente inanimadas, cobraban vida y se ponían mejor a causa de las palabras. Y podríamos decir que es por cariño, pero hoy, a la luz de la palabra, yo entiendo que en medio del no conocimiento del poder de las palabras, estaban creando vida en esas plantas, esas abuelitas que le hablaban a las plantas. Nosotros hoy entendemos por la ciencia que ha estado en gran manera avanzada, que cuando una mujer está en estado de embarazo, le dicen que se le acerque el padre o los familiares al cuerpo de la mujer embarazada y le hable directamente a la barriga. Hoy entendemos que las palabras que se hablan desde el vientre traen vida. Hoy entendemos que las palabras que escucha la madre alrededor de su casa cuando ese bebé está en el vientre lo marca a veces con rechazo. Hoy lo entendemos. Pero ¿por qué se nos hace tan difícil como creyentes entender eso? Y nos preocupamos en otras más cosas, y sí hay que preocuparse, pero no nos preocupamos en la palabra que sale de nuestra boca. No nos preocupamos en lo que estamos diciendo, y tenemos que comenzar a entender y a comprender y pedirle a Dios que nos ayude a ser consciente para que este subconsciente esté gobernado por Dios. Porque nuestras palabras revelan la fuente que tenemos en nuestro corazón. Santiago 3:11 lo dice: ¿acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y agua amarga? Bendito sea el Señor. ¿Acaso puede esa misma abertura tirar agua dulce o agua amarga? Muchas veces sí, nosotros lo estamos haciendo. Muchas veces sí, nosotros estamos cayendo en eso. Santiago capítulo 3, más que mostrarnos cómo hablar, nos está mostrando qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Si en verdad nosotros, como decimos, y si nos preguntan, ¿cuántos tienen a Cristo en el corazón? Él habla y dice que así como un miembro pequeño puede cambiar la dirección de un barco, así nuestras palabras tienen el poder destructivo para cambiar y matar cosas en nuestra vida. Y sigue hablando y dice: he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Los bosques, comienza el incendio con una chispa y hace un gran incendio,
que llega a quemar miles de hectáreas, pero todo comenzó con una chispa. Verso 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. La lengua no solo tiene el poder destructivo, sino también tiene un poder direccional. La lengua tiene un poder de dirección. Hay hogares, hay matrimonios que cambiaron, que fueron desviados totalmente del curso que iban caminando por una palabra, por una frase, por palabras que se convirtieron en cliché, por palabras que salieron de un corazón no consciente de lo que estaban hablando, pero cargada de energía para traer destrucción, separación y muerte a ese hogar. Cada vez que una persona o un matrimonio está en discusión, es tentado para decir, esto ya no sirve, esto ya no da más. Nos vamos a terminar separando. Y a lo mejor la persona no lo está diciendo conscientemente, lo está diciendo desde la ira, desde la emoción, desde la rabia. Pero ninguna palabra viene sin la fuerza necesaria de crear lo que está hablando. Hay hijos hoy en día que recuerdan lo que sus padres o sus madres les dijeron 30 años atrás, 40 años atrás, 10 años atrás. Hay personas hoy que fueron marcadas en la escuela por un maestro, por una palabra. Voy más allá. Hay personas que han sido heridas por un líder espiritual desde un púlpito. Hay personas que han sido literalmente maldecidas por un líder que no pudo contener su lengua. Hay ministerios que se han apagado por los rumores de otros. Y si hay algo que nosotros debemos entender hoy, más que nunca, es la plataforma que tenemos hoy. Hoy casi todas las personas tienen acceso a las redes sociales. Y casi todas las personas hacen un live, un en vivo o un comentario. Y esto es tan delicado que no solo se trata de hablar, porque hoy las palabras se escriben. Hoy las palabras se escriben en un comentario. Hoy las palabras se responden en alguien que está dando un TikTok. Porque cada vez que escribimos, alguien tiene que leer esas palabras. Palabras se escriben. Palabras tienen poder de creación. Y el verso 9 dice, con esta misma boca bendecimos a Dios. Y con esta misma boca honramos su imagen. Pero con esta misma boca maldecimos a los hombres
hechos a la semejanza de Dios. Y yo creo que aquí todos los que estamos aquí, todos caemos en esto, todos. Nos cuesta hacernos conscientes de que cuando dice el Señor, voy a crear al hombre a imagen y semejanza. La palabra semejanza, la palabra imagen, es la palabra selem. Cuando esa persona sea buena a tus ojos, sea mala a tus ojos, fue creada con una fotografía en ese instante de Dios. Cada ser humano en la tierra es imagen de Dios. Piense usted en la persona más querida por usted y por mí en este momento. Esa persona muy querida, fue hecha a imagen de Dios. Y la persona que a usted y a mí nos cae un poquito difícil, por no decir muchas palabras, esa persona que en estos días se te ha venido a la mente o la has visto en las redes sociales, esa persona también fue creada a imagen de Dios. Si nosotros fuésemos a estudiar y analizar el capítulo 3 de Jacobo, de Santiago, después de la clase deberíamos ir a decirle al Eterno, mi fuente, lo que está dentro de mí, tiene mezcla de aguas. Purifica mis aguas. Y lo más interesante es que Dios no la va a purificar con una oración. Dios no la va a purificar con alguien que te unja con aceite. No va a pasar así. Puedes ir a que ore por ti el hombre más ungido, el hombre más usado por Dios en la faz de la tierra. Pero la fuente no se va a cambiar así. La única manera que la fuente se cambia es entendiendo que Dios en su palabra nos muestra la radiografía de nuestra alma y que Él nos enseña de que así como el caballo es frenado, que ha visto un caballo caminando, corriendo, galopando, y un caballo va desbocado, pero cuando a ese caballo le alan el freno, ese caballo, por más que galopee, tiene que parar. Tiene que parar. Ese barco, por más que vaya directo al norte, por los vientos, pero si el timón, aunque es pequeño, lo doblan un poco, tiene que cambiar su dirección. Sí mismo nosotros. ¿Dónde estamos yendo? ¿Dónde queremos ir? ¿Queremos ser la voz de otros? ¿Queremos ser la voz que tenemos dentro de nuestro corazón? Que hay mezcla de aguas. ¿O queremos ser el megáfono de Dios? Sí, sigámonos guardando de no robar. Sí, sigámonos guardando de no adulterar, de no asesinar. Dicho sea de paso, se asesina más con la lengua
que con un cuchillo en la mano. Se asesina más con las palabras que con una pistola en la mano. Sí, sigámonos guardando y honrando a nuestro padre y a nuestra madre. Pero la lengua, un pequeño fuego, puede hacer un gran impacto. Un gran impacto. Entonces, ¿cuál es la reflexión de esta noche? Entender que estamos aprendiendo para reconocer rápidamente dónde estamos tropezando. Él lo escribió en el principio. Vamos al versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Él no está diciendo que todos vamos a ofender y que como todos vamos a ofender, todos vamos a ofender. Él no nos está dando una licencia para ofender. Él nos está diciendo que nosotros vamos a ofender muchas veces. Hemos ofendido muchas veces. Nos hemos ofendido a nosotros mismos. Pero dice acá que el varón perfecto, el varón maduro, íntegro, es aquel que es capaz de refrenar todo su cuerpo. ¿Y cómo refrenas todo tu cuerpo? Con las palabras, con la lengua. Y Él nos está diciendo que nosotros pongamos freno a nuestra boca. Es difícil, no imposible. Es difícil, no imposible.